Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta fue mal en el trabajo, estamos enojados, hoy rompimos una taza y ya no. Entonces todas las cosas pueden provocar nuestras emociones a sentirse bien o sentirse mal, pero eso no significa absolutamente nada en la persona de Dios. Porque Él sigue siendo Dios, sigue siendo poderoso, sigue siendo con autoridad, sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, y por lo siguiente sigue digno que lo adoramos, felices o enojados. Amén. Y cuando sometemos nuestras emociones a Él, Él está sanando nuestras emociones. Y con un corazón turbado se llena de paz. Un corazón enojado se ablanda. Un corazón amargo se convierte en un corazón dulce. Amén. ¿Alguna vez te has pensado, ay, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy tan bueno? ¿Por qué te quiero abrazar? No, es que no, eso no. ¿Alguna vez han sentido algo así? Es cuando el Espíritu de Dios está haciendo su obra en nosotros. Cuando venimos secos, enojados, y el Espíritu de Dios nos toca si le dejamos. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos con nuestra serie de predicaciones que se llama El poder de la bendición de Jehová. Y nuestro pasaje principal se encuentra ¿dónde? El que dice, entonces habló Jehová, ¿a quién? A Moisés. A Moisés. Y diciendo, tú habla a Aarón. Dice a Moisés que Moisés le habla a Aarón. Y le dice, habla a Aarón y sus hijos y diles, es un mandamiento para la casa de sumo sacerdote. Vamos a decir qué le tiene que decir. Así bendeciréis a los hijos de Israel, les diréis, Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y tenga en ti paz. Y así sobre los hijos de Israel y yo. Amén. ¿Cuáles son las palabras más usadas en esta bendición? Jehová, bendecir y rostro. Son tres palabras más usadas. Jehová, bendecir y rostro. Jehová ya sabemos que es el nombre personal de Dios con cual Él se presenta y se pronuncia así, Jehová. Por eso cuando yo lo digo Jehová no es porque soy extranjera y no sé pronunciar Jehová. Jehová es porque así es en el original hebreo, está su nombre, Jehová, que significa el que fue, el que es y que siempre será, o con una palabra lo podemos decir el eterno. Entonces por eso la palabra todo el tiempo enfatiza, por ejemplo, cuando habla de Jesús, dice Él ayer, hoy y para siempre es el mismo en el libro de Hebreos, enfatizando su naturaleza de Dios. Y es muy importante que conozcamos estas cosas, que enfatizando, si hubiéramos leído carta de Hebreos
en hebreo y no en griego hubiéramos leído que Mesías es Jehová, que es Él fue, que es y siempre será. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el nombre de Jehová dice, así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y cómo va a responder Dios? Yo los bendeciré. Prácticamente Él le dice al sacerdote, tú cuando salgas de mi presencia vas a bajar mi presencia hacia el pueblo de Dios. Eso es lo que dice, porque ¿qué hacía el sumo sacerdote? Él se ofrecía sacrificio por sus propios pecados, luego entraba al lugar santísimo, a la comunión con Dios, para expiar a los pecados del pueblo. ¿Y qué hacía luego? Salía al pueblo, levantaba sus manos. ¿Cómo levantaba? Mis dedos no se hacen así, así. ¿Cómo se llama esta letra? Shin, no se me hace bien. Y es letra Shin, que es la primera letra del nombre de Dios. ¿Cómo se va? ¿Quién sabe el nombre? Shel Shaddai. ¿Qué significa? El guardián, protector. Entonces, cuando él levantaba las manos, saliendo de la presencia de Dios, lleno de la presencia de Dios, bendecía a los hijos de Israel y dice Dios, yo les bendeciré, yo contestaré. Ahora, la palabra bendición, vamos a recordar qué significa. La palabra bendición proviene de la palabra hebrea que significa ¿qué? Rodilla. Rodilla, ¿qué significa esto? Que cuando dice bendeciré Dios, significa que yo bajaré de los lugares inalcanzables y les bendeciré, me haré accesible para ustedes. Y lo estábamos viendo, dice Dios, ustedes no me buscaron, yo les busqué. Ustedes no me alcanzaron, yo les alcancé. Apóstol Pablo en su tiempo oraba y decía, si no alcanzaré a Cristo como Él me alcanzó. Y estamos viendo que cuando Cristo dejó la gloria del cielo, en Filipenses 2 lo estábamos leyendo, no lo buscan, ya lo tienen apuntado en prédicas anteriores, revísanlo. Dice que Él no consideró por humillación dejar la gloria del cielo, se bajó, se hizo hombre, sufrió, fue fiel hasta la muerte y la muerte en la cruz. Él dejó allá y vino acá. Y estiró las manos y dijo, vengan a mí todos los cansados. Y dice, búscanme porque estoy cerca. Dice, el que me buscará me hallará, dice la palabra de Dios. Entonces dice, y yo los bendeciré, yo me haré accesible para ustedes, para que ustedes estén donde estaré yo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hoy es posible este misterio tan grande, comunión del hombre con Dios, porque Dios se hizo accesible para el hombre. Y los salmistas decían, David decía, ¿quién es hombre que tú piensas en él? No soy polvo de la tierra, no soy gusano, pero a ti te agradó comunicarse conmigo. Qué bendición, mis hermanos. Por eso es tan importante que tú como padre, o si tú eres mamá, cuando tú entras a la presencia de Dios, tengas comunión con Dios, hablas con Jehová y salgas
para bendecir a tus hijos. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová resplandece su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y allí va la promesa, y así dice Jehová: yo bendeciré a tus hijos, yo me haré accesible a tus hijos. Por eso dice la palabra de Dios que los hijos de Israel, los hijos de pueblo de Dios son privilegiados. No porque se les automáticamente otorga la salvación, no, es porque Dios, por la misericordia a sus padres, se hace más accesible a sus hijos. Por eso sirve a Jehová con alegría y Él se encargará de tus hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Donde dice Mesías que Él dobló sus rodillas para lavar los pies a sus discípulos. Y Él dijo: yo no vine a ser servido, pero vine a servir. Él dice: y el que quiere ser grande entre ustedes, que sea siervo. Y el que quiere ser todavía más grande de todos, que se convierte en esclavo. Tiene una persona grande, no hay grandeza, voy a decirlo así, no hay grandeza más grande en el mundo que saber poner tus propios intereses a un lado y servir a los intereses del reino de Dios. Saber, cuando tú encontraste esta joya, saber vender todo para conseguir comprar esta joya. Muchas veces nosotros todavía perdemos las bendiciones por nuestros intereses mercantiles, chiquitos de vida diaria, enfocados en conseguir, en comprar, en agarrar, y olvidamos que la joya está descuidada. Pero hoy es el día, dice Jehová, que tú puedes tener lo que yo tengo para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová te bendiga. Y luego dice: Jehová te guarde. ¿Y qué significa la palabra guardar? La palabra guardar significa poner ¿qué? Una cerca de espinas alrededor del objeto de la persona resguardada. Significa que Dios pone protección a tu alrededor. ¿Cuál es esta protección? Sus mandamientos. Porque dice: si escoges obedecer, vas a vivir. Si escoges desobedecer, vas a morir. Entonces, esta es cerca de espinos, que tiene espinos por afuera, es protegernos de nuestros enemigos, porque son muchos. El mundo es enemigo. Todavía más, ayer con las hermanas en la reunión de damas estábamos viendo que el que quiere ser amigo del mundo constituye enemigo de Dios. Entonces, Dios nos está protegiendo con esa cerca, que no metamos, que no veamos y no amamos al mundo, para no convertirnos al enemigo de Dios. Todo lo que está en el mundo, concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y vanagloria, dice, es amor al mundo. Y dice: todo eso pasará, el mundo pasará y todo lo que está en él, pero el que hace voluntad de Dios permanece para siempre. Que Jehová te guarde. Pone estos mandamientos enfrente de ti y no tratas a subir. Nosotros en mi pueblo, donde yo nací y crecí, cada casa tiene su cerca, y una cerca de madera alta, donde los palos se ponen altos. Y cuando mi hermanito Boba tuvo como 4 años, precisamente en este día, porque hoy es
los ortodoxos celebran la Pascua, por eso recuerdo que era en una Pascua ortodoxa y siempre mi mamá procuraba comprarnos una ropita nueva para este día. Yo recuerdo juntó para mi hermano Boba para sus shorts nuevos y una camisita, y mi hermano Boba quiso cruzar la cerca. Entonces subió a la cerca y al bajar se colgó con sus nuevos shorts sobre la cerca y está gritando y nadie lo escucha, y él está colgado sobre la cerca, y el vecino tiene un perro grande, y si él cae a otro lado de la cerca, entonces ahí está perro y él gritando. Las cercas son para proteger. Y a veces tienes que romper la ropa para salvar la vida. Pero mis hermanos, tenemos que entender que Dios es bueno y jamás va a detener algo que nos va a hacer bien. Jamás lo va a detener, jamás nos va a limitar de dones buenos. Si Él dice no lo toques, es porque no te conviene, porque te va a destruir, porque te va a engañar, porque te va a hacer daño o te va a robar el gozo. Por eso la palabra de Dios dice que nuestro templo es el templo del Espíritu y lo tenemos que proteger de sus concupiscencias. Concupiscencias del estómago, ¿no? Concupiscencias de órganos sexuales y concupiscencias de corazón codicioso, de corazón idólatras. Por eso dice, como el templo tenemos esos 3 tipos de mandamientos para nuestro cuerpo, cuidarnos, nuestro estómago, nuestro corazón y nuestra sexualidad. Esos son 3 ventanas muy fuertes, 3 ataques más fuertes, contra cuales dice la palabra de Dios, hasta en el libro de Hechos 15, dieron 3 mandamientos: no comer ahogado, no hacer fornicación y guardarte de idolatría. Dios nos da mandamientos de protección para que viva nuestra alma, para que no tengamos luego estar sanando este corazón roto, porque el muchacho te dejó. Claro que si no ama a Dios, si no tiene temor de Jehová, ¿cómo te va a cuidar? Va a aprovechar y se va a ir, ¿sí o no? Los que estaban en el mundo lo sabemos muy bien cómo funciona esto. Entonces, no creamos que en mi caso Dios va a hacer excepción. No importa cuánto Dios te ama, jamás hace excepción de las personas. Y tercero, lo que empezamos a ver, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Estamos viendo que Dios anhela y desea sobre toda la cosa, Él desea tener contigo ese tiempo, panim a panim, bendito sea el nombre del Señor, cara a cara, rostro a rostro, platicar, rostro a rostro. Dios lo anhela tanto que eso es nuestro propósito último. Allí vamos. Cuando leemos el principio de la Biblia, cómo Dios se comunicaba con Adán, díganme, ¿qué hacía Dios? Bajaba y caminaba como con amigos, caminaban juntos, se comunicaban. Pero ¿y saben quién lo perdió? Nosotros, porque lo mismo Dios anhela, dice, vendré con ustedes y moraré en ustedes y seré su Dios y ustedes serán mis hijos y vamos a tener comunión y yo moraré en ustedes y ustedes en mí. Qué hermosas, pero ¿saben cuál es con lo que termina el libro de Apocalipsis en capítulo 22, cuando dice, ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le rendirán servicio y verán su rostro?
y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Cuando veremos su rostro, esto es Apocalipsis, esto es nuestro propósito, ver el rostro de Dios. Por eso Moisés en su tiempo decía, déjame verte, quiero ver tu rostro. En mi familia tenemos costumbre, si yo estoy hablando con alguien, pero la persona está viendo por otro lado, eso no es plática. Mi mamá siempre nos hacía ver, siéntate y mírame cuando me cuentas algo. Por eso es muy importante, ustedes que todavía tienen hijos chiquitos, enséñanos. Cuando saludan a alguien en su casa, platícalos. Cuando saludas a una persona, mírale a la cara. Porque esto es la forma que Dios quiere que nosotros también comunicamos. Esposos, miran a la cara de sus esposas, miran a sus ojos. Si no están tristes sus ojos, si no hay lágrimas escondidas, si no hay dolor escondido, lo mismo esposas, miren a los ojos de sus esposos, si están cansados, si están preocupados, si están dolidos, si están entristecidos, si están quebrantados, encuentran tiempo mirar a la cara uno de otro. Hoy, qué triste situación vivimos que te vas con tu familia a un restaurante y cada saca su celular. Cuando una familia sale es para pasar tiempo juntos. Amén. Pero cada uno saca su celular y están allí, conectados, pero completamente desconectados uno de otro. Porque la verdadera comunión es ojo en cara a cara, ojos a ojos. Cuando tú ves la expresión, cuando ves la lágrima, cuando ves el dolor, cuando le puedes ver cómo está la persona. Por eso Moisés en su tiempo quería ver el rostro de Dios. Por eso tantas veces nos surgen malentendidos, porque hablamos rápido, expresamos algo y la otra persona lo lee diferente porque no ve tu cara. Porque la cara dice la verdad. Porque los ojos son la ventana del alma, dice la palabra de Dios. Y si tú no lo ves, tú puedes entender lo que quieres, pero no vas a escuchar el corazón del Padre. Por eso, padres, enseñan a sus hijos a hablar con ustedes cara a cara. Cuando ustedes dan alguna instrucción a su hijo, que no esté prendida la tele, que no estés mandando un mensaje, para que no estés en la computadora, siéntate cara a cara, para que tus hijos también ven que tus ojos pueden estar cansados, tristes. Yo recuerdo cuando éramos niños y mi mamá, como tuvo la vida muy difícil con tanta enfermedad que teníamos en la casa, y mi mamá nunca la vimos llorar, porque siempre lloraba cuando ya quedábamos dormidos. Pero un día mi hermanito Boba la vio y la dijo, mamá, él tenía como 4 años, mamá, ¿está llorando? Y mi mamá dice, no estoy llorando, pero veo que hay una lagrimita escondida en su ojo. Y le fue y le abrió el ojo y dije, ahí está, mamá, ¿por qué estás llorando? Qué importante, mis hermanos, aprender a ver uno a otro. Dios quiere que le miremos a su rostro para que conozcamos su amor, pero también quiere que miremos a los ojos uno a otro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hay? Pero preferimos escondernos tras pantallas, tras máscaras, para aparentar, porque pensamos que a nadie importa. Dios quiere que importemos uno a otro. Cuando se reúnen
aprenden a platicar y a escuchar, preguntar y a escuchar. Los que son hijos aprenden a mirar a su mamá. Yo siempre digo, agarra las manos de tu papá y mira cómo están. Agarra las manos de tu mamá y mira cómo están, de lavar los trastes, de cocinar, o de trabajar, o de cavar, o mira la espalda que puede estar muy ya encorvada por tanto trabajo. Si tú dices, ay, mi papá no tiene porque está en la computadora, mira su espalda, mira sus hombros, mira sus ampollas, mira cómo está. Tenemos que aprender, porque si no vamos a mirar, jamás vamos a poder valorar, apreciar y agradecer. Vamos a volvernos unas personas mal agradecidas y no vamos a valorar lo que hace otro. ¿Sabes cuántas veces tu mamá para darte de comer tiene que caminar del refri a la estufa, o tu esposa? Yo a veces checaba los que tienen mamás, consíguense uno para medir sus pasos, para que vean cuántos pasos hacen en la cocina, y un día enseñan a sus hijos, mira cuántos pasos hago para que tú puedas comer. Y no es para presumir, es porque tú eres responsable a enseñar a tus hijos a valorar. ¿Quién los va a enseñar si ellos van a creer que todo se da gratis, que no cuesta nada, porque no pagan por la comida la que se pone enfrente de ellos? Cuando hablamos que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, estamos viendo que Dios con su rostro muestra. Su rostro tiene expresiones. Y no hablamos de su rostro físico, porque Dios es espíritu. Pero la palabra de Dios nos decía que Jehová se enoja, Jehová se aira, aborrece, enfurece. Jehová disfruta a su pueblo, se entristece y se aflige. Jehová compadece, tiene compasión, tiene celos, goza. Jehová tiene muchas expresiones y los muestra. Es muy importante la palabra de Dios, por eso dice, por ejemplo, airáis, pero no pecar, ¿no? Dios no nos quita nuestras emociones, pero airar es la emoción, y pecar, y no pecar, es someter nuestra emoción a la fe, al espíritu, a las cosas espirituales. Por eso es muy importante que aprendamos de nuestro Jehová, porque dice Romanos 5:8, no lo buscan, solo rapidito menciono porque ya lo vimos más. Jehová muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros. El amor también se muestra. Si tú como hijo no aprendes a mostrar el amor a tus padres, o tú como padre no muestras tu amor, y amor tiene dos partes, tiene parte de recompensa y tiene parte de disciplina. Dice que Jehová a los que ama los disciplina. Si no disciplina, significa que tú no eres su hijo legítimo. ¿Qué? Punto. Pues quieres hacerlo, hazlo. Sales de autoridad de tu padre. Es como tú como padre, si tu hijo no se somete a las reglas de tu casa y ya es mayor de edad, más que nada le dices, aquí están tus cosas, ve, pagas tus gastos, renta tu casa, lavas tu ropa, te cocinas, porque aquí en esta casa se honra a Dios. Y si tú no sabes hacerlo, ve y consíguete la casa y haz lo que quieres. Así actúa Dios con nosotros. ¿No quieres ser parte de mi casa? Ve y vive tu vida, nada más que recuerda que van a ser consecuencias. ¿Estamos bien hasta aquí?
¿Algunos hijos ya están enojados? No importa, no me espantan. Todo lo que no les parece, trátenlo con la palabra de Dios. Entonces, rapidito, vimos que nuestro Dios es un ser muy sensible porque tiene reacciones a cierto comportamiento. La obediencia en él produce gozo. Él disfruta a su pueblo cuando su pueblo anda en sus estatutos, se enoja, se aira según el comportamiento de desobediencia. Pero la diferencia es que sus emociones tienen motivación santa. Nuestras emociones quieren sentirse bien, ¿no? Y como tú no me hiciste sentir bien, ya no te quiero. Así muchas veces actuamos. Ahí nos vemos. Es que en esa iglesia no hay amor porque regañan mucho. La palabra de Dios dice: al que ama, disciplinas. Si un día solo les empezamos a apapachar, mejor váyanse. Significa que ya no los amamos. Pues sí o no. Sí, tenemos que ser rectos con la palabra de Dios. Entonces, las emociones de Dios o sentimientos de Dios tienen motivación correcta, santa. Él se enoja por las razones santas. Él no se enoja porque se te quemó la comida. ¿Creen que se va a enojar Dios? Claro que no. Él no se enoja porque se te hizo tarde y perdiste a este camión. No. Dios se enoja por las razones justas, santas, puras, por motivos de la rectitud y de la justicia. No hay egoísmo involucrado en los sentimientos de Dios. ¿Sí me explico? Yo quiero porque yo quiero y me enojo si no lo consigo. Dice la palabra: ¿de dónde son guerras y pleitos entre ustedes? Santiago 4, me gusta mucho, no lo abren, estudian en la casa. Dice: porque sus concupiscencias no están satisfechas. Entonces yo consigo lo que quiero, si no lo contigo voy con la guerra contigo. O te manipulo, o te chantajeo, o te amenazo, o voy con mi mamá, empaco mi maleta, o vete de la casa, ahí está tu maleta, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros actuamos según nuestro egoísmo. No me tomen a mal, a veces hay que empacar la maleta de algunos y ahí nos vemos. Ya lo expliqué anteriormente. No se puede ni maltrato físico en la casa, por decir, si tu esposo te está golpeando, empacas y se va, porque no tienes por qué sufrir maltrato. Pero no estamos ahorita hablando de eso. Estamos hablando de que las emociones de Dios están basadas sobre la santidad, pureza, justicia y no tienen egoísmo. Sus emociones tienen enfoque correcto, enfoque apropiado. Dios no enoja por debilidades. Él te enoja por pecados. Por eso dice la palabra: en nuestras debilidades, Él es compasivo, pero en pecado es furioso, es fuego consumidor. ¿Cómo saber la diferencia entre debilidad y el pecado? El pecado es amor a hacer lo que no le agrada a Dios. Muchos dicen: tiene debilidad para las mujeres. ¿Eso es debilidad? No. ¿Qué es? Pecado. Y no más que tú lo llamas debilidad, es pecado. Pero si tiene, por ejemplo, debilidad de cubrir a su hijo bastante, por decir, no lo corriges suficiente y quieres hacerlo y luego no lo haces y luego quieres hacer y no lo haces,
Esto es debilidad y en debilidades Dios te fortalece para que lo hagas. No lo puedes todavía hacer porque piensas, ay, es muy chiquito, ¿cómo lo voy a disciplinar? No, Dios te dice, te fortalece tu fe. Si debilidad es de donde fe te falta. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué Dios hace? Te está fortaleciendo para que ya no sea debilidad, pero sea tu fuerza. Y el pecado Dios no te va a fortalecer, lo tienes que quitar. No hay de otra. ¿Sí me explico la diferencia, hermanos? Es muy importante que entendamos. Por ejemplo, yo tengo una debilidad que es, me cuesta mucho a reprender o llamar atención o estar en el conflicto y aunque no parece, pero hablar cara a cara en la situación conflictiva, yo la quiero evitar con todo mi ser. Y todavía, semana pasada tuvimos que tener una cita así de situación conflictiva y hasta náuseas me daba. Y me sentía que mi corazón me palpitaba y yo quería que me diera una gripa para no poder ir y cosas así. Eso es mi debilidad. ¿Cómo la venzo? Me agarro y me voy donde tengo que ir. Me someto a la debilidad. Y aunque sudo, aunque mi corazón palpita, aunque me da náusea, yo voy y hago lo correcto y Dios me está fortaleciendo. ¿Sí me explico? Esto es debilidad. La debilidad es cuando tú eres, pero si tú no tratas debilidad, quiero decir, puede llevarte al pecado. Por ejemplo, si te cuesta levantarte en la mañana, si te gusta dormir a ciertas horas, pero eso afecta a tus responsabilidades con Dios, con tu esposo, con tu casa, con tu trabajo, es debilidad, pero si no la vences, ya es pecado, porque ya te domina y ya no puedes dar paso más adelante para crecer. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces es muy importante, Él tiene compasión en nuestras debilidades, pero si no las vencemos, ya nos van a esclavizar y van a ser como pecado. Por eso es muy importante nuestra debilidad mexicana de llegar tarde. Yo ayer a las hermanas contaba que cuando conocí a Pastor y todavía no lo conocí en persona, y me daba mucha curiosidad cómo son mexicanos. Nunca vi a un mexicano vivo en mi vida. Entonces, en la ciudad donde yo viví, tenía un amigo americano, se llama Robert, y dice, en tal y tal congregación hay un mexicano. Y yo digo, mi sobrina, próximo domingo vamos a esa congregación porque quiero conocer a un mexicano, al mexicano que hay, único que en la ciudad hay. Y llegamos a la congregación y yo ya estoy pensando cómo sería, buscando algún morenito por allá, a ver si, y como que no sé, tal vez eso, quién sabe, tal vez eso, quién sabe ya. Entonces ya pregunté a alguien, oye, ¿y ese mexicano que se llama Gabriel? Me dijeron, ¿está o no está? Dice, no está. Y yo estoy, y empezamos adoración y terminando adoración, ya todos se están sentando y está corriendo uno entrando con su portafolio. Y me dicen, llegó mexicano. Bueno, pero yo pensaba que era hombre ocupado, ¿no? Por eso ya se le hizo, pero no sabía la frase, se me hizo tarde. De hecho, es la primera frase que conocí cuando llegué a México, que la aprendí de memoria. Lo que pasa es que se me hizo tarde. Bueno, entonces, esa debilidad de cultura mexicana, hasta cierto momento Dios va a tener compasión, pero si no la vences, ¿qué va a pasar? Se va a tener que disciplinar, porque nunca te va a permitir avanzar, vas a perder mucho. Entonces,
Tenemos que reconocer nuestras debilidades y tratarlos en la presencia de Dios. Por eso sus emociones de Dios tenían un enfoque correcto, santo, puro. Su ira estaba dirigida al comportamiento pecaminoso y a la injusticia. Él nunca permitía injusticia en la ira, lo que hacemos nosotros. Por eso sus emociones siempre tenían razón correcta. Eran, por ejemplo, cuando él vio la falta de fe de los fariseos, dice que se le dolió el corazón por ver tanta falta de fe en su pueblo. Por ejemplo, él nunca empezó a odiarlos porque son su pueblo, pero su comportamiento le provocó ira. O cuando llegó al templo y vio que abusaron los mandamientos de Dios, pervirtieron y empezaron a usarlos para propio interés. Porque no se trata que no se puede vender fuera del templo o para la obra de Dios. Se trata de aprovechar la obra de Dios por intereses propios. ¿Qué pasaba allí como ejemplo? Como cuando se traía una persona, llevaba a un animal de sacrificio. Antes de sacrificarlo, habían levitas que se dedicaban a examinar el animal para que sea sin mancha, sin ninguna falta, para que sea apto para el sacrificio. Entonces, ¿qué empezaron a hacer ellos? Dicen, eso no nos conviene. Si traen sus propios animales, no nos conviene. Entonces, empezaron a vender. Y además los hermanos que venían desde lejos para las fiestas de Jerusalén, también les costaba en el camino animal, podría sufrir tener alguna llaga, romper la pierna y etc. Entonces, ellos lo empezaron a convertir en negocio. En lugar de ayudar a los hermanos, empezaron a vender animales, pero mucho más caro del precio normal. O cambio de monedas, recuerdan, él se enojó con los que cambiaban monedas. Por lo mismo, como hermanos llegaban de diferentes provincias, de diferentes países para adorar en el templo, para las fiestas de Jehová, ellos les daban tipo de cambio, pero tenían que ofrendar en moneda de Israel, les daban tipo de cambio muy bajo, los abusaban mucho, aprovechaban para enriquecer. Entonces convirtieron la obra de Dios en negocios propios. Y todavía, como sumo sacerdote lo permitía, eso era la ira de Mesías. Pero cuando él se enojaba, tenía dominio propio. Jamás lastimó a nadie, lo vemos a Mesías, jamás se mató en su ira, su ira era justa y bajo de dominio propio. Por eso la palabra nos dice, airáis, pero no pecáis, tengan dominio propio en su ira. Es muy, muy importante. Controlar nuestras emociones es el fruto del Espíritu Santo. Y obviamente, emociones de Jehová tenían resultado apropiado, tenían propósito. Nuestras emociones se manifiestan porque ya no aguantamos. Porque ya explotamos, guardamos, nos convertimos en bomba de tiempo y luego por una cosa pequeña, la cual en realidad cuando estamos bien ni ponemos atención, bomba se explota y nadie entiende. ¿Y qué te hice? ¿Qué te pasó? Pero no es por el ahorita, es por todo el tiempo que se estaba acumulando. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos diario
llegar a trono de gracia, diario hablar cara a cara, tanto con Dios como uno con otro, para no dar lugar al diablo. ¿Estamos bien hasta aquí, mis hermanos? Entonces, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9 especialmente, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la... ¿Qué significa esto? Que es 100% Dios. Eso, plenitud de la divinidad, que Él es 100% Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando estamos hablando de Mesías, nosotros no seguimos tradiciones del hombre. Nuestros sentimientos tratan de manipular. Si tú ves algún comercial, es que tú eres digna. Y tú piensas, y de veras, ¿por qué no? ¿Que no lo merezco? No merezco una vez por al menos que me dan mi... Ay, que no, todo el tiempo lo he aguantado, ahora que me... Y nosotros, así nos manipula el mundo. Si ves comerciales, anuncios, eso es lo que nos hacen. Por eso nos endeudamos, porque merecemos. Por eso nos peleamos, porque somos dignos. Y metemos en cosas luego y ¿qué hice? Entonces, pero dice, no vamos a ser dirigidos por tradiciones de los hombres, ni conforme a los rudimentos del mundo, según Cristo. Vamos, dice la palabra de Dios, tengan el mismo sentir que Cristo Jesús. Tenemos que entrenar nuestros sentimientos. Y les voy a decir algo, hermanos. Eso es el trabajo de toda la vida,